Buenos días, doctores. Vamos a empezar con nuestra capacitación de Lenisna. Como ustedes ya saben, yo soy Jessie Hurtado, soy la representante de Ciela Group y a la par tengo mi partner que ve toda la otra parte del IMI de Perú, que es el señor Martín Munives. En este momento quiero agradecer en realidad a la empresa Fagil y a los médicos que están presentes del país de República Dominicana y presentarles al doctor Ernesto Pérez. El doctor Ernesto Pérez es nuestro speaker de Lenisna, al cual le doy la bienvenida y cualquier duda o consulta, él nos va a poder ayudar. Doctor. Muy buenas noches aquí en España, muy buenas tardes en Perú. Voy a empezar a compartir pantalla, ¿verdad, Jessie? Sí, doctor. Ok, un segundito. Ahí tenemos. ¿Ahí se ve bien? Sí, ¿no? Sí, sí, se ve perfecto, doctor. Ok, perfecto. Bueno, pues les decía que espero que estén todos bien. A Perú la verdad es que no he ido nunca, no he tenido el gusto de ir, aunque tengo algunos muy buenos amigos. Y esperemos que cuando pase esta situación de, no sé si han oído hablar algo de un virus y tal, pues voy a empezar un poquito, me dijeron, me comentaron la gente de Siela, a la que quiero agradecer la invitación, por supuesto, que habían tenido ya un webinar anteriormente con el doctor Íñigo de Felipe, ¿correcto? Exacto, doctor. Muy bien, bueno, pues les voy a intentar hacer la webinar lo más agradable posible, teniendo en cuenta que es un sábado. Vamos a ir de lo más árido, que es la parte científica, a lo más práctico, que al final iremos poniendo fotos, iremos poniendo vídeos y acabaremos con unas preguntas y respuestas si quedara alguna duda al final que pueden quedar perfectamente. Quiero empezar explicándoles por qué estoy yo aquí hablándoles a ustedes. Resulta que en el año 2018 fui a Seúl, fui a Corea, tuve la suerte de poder estar allí compartiendo con varios doctores muy conocidos, algunos de ellos que atienden allí a las celebridades de Corea, etcétera. Yo ese año 2018 fui a visitar fábricas de hilos de polidoxanona y de algunas máquinas. Entonces nos quedó el gusto y volvimos al año 19. El año 19 fuimos al Congreso Corea Derma y ese año coincidimos allí, que veis en la foto de abajo, fui con el doctor Íñigo de Felipe a Corea y coincidimos allí con gente que iba a distribuir Lenisna y con una doctora brasileña, que es esta que veis aquí en la foto, que es la doctora Tayolato, que es una de las que llevaban ya 2 años utilizando Lenisna en el año 19, porque en Brasil había conseguido la autorización Lenisna con anterioridad. En España todavía no estaba autorizado Lenisna. Lenisna consigue el marcaje CE en marzo o febrero del 2020, justo antes de que comenzara la pandemia, ¿no? Y bueno, ese es el motivo de que tanto el doctor Íñigo de Felipe como yo nos vinimos de Corea con nuestras cajas de Lenisna y empezamos a trabajar con el producto, siguiendo inicialmente las orientaciones que nos dio ese doctor que ven en la foto, que es el doctor Tegu. Os decía que ese es el motivo de que en España el distribuidor de Lenisna nos propuso al doctor Íñigo de Felipe y a mí hacer las formaciones y las capacitaciones porque llevamos una ventaja de 1 año y pico utilizando el producto antes de que saliera en España, ¿no? En cualquier momento, Jessy, si quieres, me interrumpe, que no hay ningún problema. Perfecto, Eh, doctor. la introducción, como yo sé más o menos lo que les habló el doctor Íñigo de Felipe, voy a ir muy deprisa. Saben que el ácido láctico no es un producto nuevo, es un producto que se sintetiza en Francia en 1954 y que se usó durante muchos años en materiales de sutura y en todo tipo de material médico, sobre todo ortopédico. Y el poliláctico tiene una característica que va a ser importante ahora, porque saben que el poliláctico, digamos, que lleva más años en el mercado es PLA, un poliláctico de la forma levo, pero Lenisna incorpora
el PDLA, es decir, una forma D. Y algo que estudiamos en la carrera, en medicina, es que los isómeros son especulares, pero en el caso del poliláctico las moléculas son quirales. Eso quiere decir que no son exactamente igual. Si se fijan, la diferencia entre el L y el D no es como una imagen especular, sino que cambia un poco la distribución. Por eso las esferas o las moléculas que se forman no son iguales, no son directamente un espejo, sino que tienen diferentes propiedades tridimensionales. La degradación del poliláctico está perfectamente escrita, se degrada por hidrólisis, hay una degradación enzimática y lo más importante y la conclusión a la que hay que llegar y que está demostrado, al final en la última diapositiva hay una bibliografía. En el año 99 surge el primer producto de uso comercial que fue Newfield. Ese es un producto que dio muchos problemas porque el fabricante proponía diluir los 150 miligramos de PLA en solamente 2 o 3 mililitros de agua bidestilada o de suero fisiológico. ¿Y qué problemas dio? Pues dio bastantes nódulos palpables y visibles, tan es así que el producto desapareció y volvió a reaparecer en 2004 exactamente el mismo producto pero con otro nombre, que es el que ustedes conocen, que es Sculptra, ¿no? Sculptra inicialmente solo para pacientes con HIV en Estados Unidos y no es hasta 2009 en el que se aprueba en Estados Unidos para pacientes inmunocompetentes, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos estudios, yo sé que se los mostró el doctor Íñigo de Felipe en el anterior webinar, por eso voy a ir deprisa, ven que lo que es el material en sí, en medicina estética, se empezó utilizando en la lipodistrofia por HIV. Este estudio de 2004 ya demostraba cómo el mayor efecto se conseguía a los 6 meses. Todos estos estudios son muy interesantes. Yo no tengo ningún problema en pasarlos al final. En la primera diapositiva y en la última venía mi correo electrónico. Cualquiera que me envíe el correo electrónico, yo le voy a enviar la presentación y los estudios si lo quiere. Y la base biológica sobre cómo actúa el ácido polilíctico también está muy bien descrita, pues ya desde hace muchos años en multitud de estudios, ¿vale? Cómo se van formando esas placas de colágeno y cómo hay un cambio que incluye diferentes tipos de colágeno, pero los más abundantes de la piel, que son el colágeno 1 y el colágeno 3, a los 6 meses alcanzan niveles máximos, ¿vale? En los pacientes con SIDA se veía como las correcciones eran tremendas, eran con solo 2 o 3 sesiones de un solo vial, se conseguían a veces incluso casos de corrección completa del 100%, ¿de acuerdo? Y el otro apartado que nos interesa siempre, que es la seguridad, pues también se demostró ampliamente, primero en pacientes no inmunocompetentes con SIDA, ¿vale? Y después en los pacientes normales. Veis que, hablando de seguridad, la incidencia de efectos secundarios era mínima. Lo más importante, un sangrado en un 3%. Es decir, eso no cuadraba en los pacientes con lo que luego vimos cuando empezamos a tratar pacientes que no tenían SIDA, ¿de acuerdo? El riesgo de lo que más nos está preocupando últimamente, sobre todo con los fillers más habituales, como el hialurónico, es más bajo con las moléculas pequeñas que con las moléculas grandes. Este estudio que les mostró el doctor de Felipe está hecho con polimetilmetacrilato, pero ¿por qué se pone siempre en las charlas de este estudio? Porque el tamaño de las moléculas de polimetilmetacrilato es muy parecido a las del poliláctico, ¿no? Y se ve como los riesgos de trombosis, embolia, etcétera, pues son mucho más pequeños. Hasta aquí he ido muy rápido porque, si no me equivoco, todo esto ya lo vieron en una webinar anterior y en cualquier caso, si quieren, les paso los estudios y yo les he dicho solamente la conclusión. ¿Cómo evoluciona el poliláctico al levopoliláctico al dextropoliláctico? ¿Vale? Bueno, pues estos estudios a lo largo de 15 años vieron que el tamaño y las propiedades de las micropartículas
son muy importantes a la hora de conseguir los efectos, ¿vale? Son no muy importantes, son fundamentales, ¿vale? ¿Y qué diferencias hay entre el poliláctico? Voy a ver si puedo quitar, porque no sé si están viendo bien la presentación o la están viendo tapada con esto, ¿no? La gran diferencia que hay entre el levopoliláctico, es decir, el producto que lleva tiempo en el mercado, con el dextropoliláctico, es decir, con la inisna, se ve muy visualmente en esta diapositiva. Lo que tenemos en la izquierda es el PLA, ¿eh? O sea, no está bien puesto porque la imagen que veis en el centro, el PLA, son estas moléculas lineales y es estas imágenes como en vidrios rotos, ¿no? Como si se hubiera roto un cristal, queda esta estructura como irregular, ¿no? En cambio, el ENISNA, el PDLA, son moléculas perfectamente esféricas. Y eso, aunque luego lo veremos con mayor detenimiento, tiene una importancia vital. Por un lado, estas estructuras con multitud de angulaciones, con formas irregulares, tienen una mayor tendencia a formar conglomerados, ¿vale? Por eso se forman acúmulos de producto. Y por otro lado, es más fácil que obstruyan las agujas o las cánulas cuando son de pequeño calibre. En cambio, cuando las moléculas son esféricas, no forman esos aglomerados y además no obstruyen las agujas. Si además, como ocurre en Lenisna, incorporamos en el vial un ácido hialurónico, la mezcla va a resultar mucho más homogénea porque recordad, que también lo comentaron en la anterior webinar, el Lenisna o el poliláctico no se diluye, sino que se suspende, ¿eh? Es decir, esas microesferas se ponen en agua bidestilada o en suero fisiológico y en el caso de los productos que no incorporan hialurónico, la tendencia es a depositarse en el fondo, por eso hay que agitarlo continuamente. En cambio, el ENISNA, al tener un hialurónico, en cuanto ese hialurónico se hidrata, que es un hialurónico no reticulado y se hidrata muy rápido, queda una solución perfectamente homogénea, ¿vale? Si veis las diferencias entre el poliláctico y el dextropoliláctico, aquí lo pone en inglés, pero bueno, broken glass structure quiere decir, pues esto, estructura en forma de cristales rotos. En cambio, las micropartículas de Lenisna o de Juve-Look, que es la presentación de Lenisna en la que viene la cuarta parte de producto, es exactamente esférica. Veis que son unas imágenes totalmente redondas, en forma de esfera, pero es que además el interior es poroso y tiene una estructura reticular, cosa que también va a ser muy importante cuando veamos qué ocurre a la hora de que vengan los macrófagos, etcétera, ¿vale? Otra cosa diferencial del ENISNA, y es el tamaño de las partículas. Las partículas no son todas del mismo tamaño, el tamaño medio es de 47 micras, pero las más grandes llegan a 80 micras, ¿vale? Y la durabilidad ya del PDLA, en algún estudio publicado en Plastic and Aesthetic Research, habla de 24 meses de duración, porque también se oye, cuando estudian comparativas, algunas otras marcas dicen que sí, el PDLA da menos complicaciones, da menos gránulos, da menos nódulos porque dura menos. Bueno, pues los 24 meses que dura el PLA también los dura el PDLA. El modo de acción es igual que el PLA normal, lo digo para quien ya lleve tiempo usando el otro producto. Hay una reacción inflamatoria alrededor del cuerpo extraño, se produce una fibroplasia, es decir, un crecimiento del tejido conectivo alrededor de estas moléculas y se estimula una colágenogénesis, ¿vale? Sabemos que hay un cambio de pH, una inhibición de las metaloproteinasas, eso ocurre prácticamente de forma similar en los diferentes inductores de colágeno. Es decir, nosotros lo que vemos inicialmente es una inyección y una expansión del tejido por el volumen que inyectamos, que normalmente estamos hablando de volúmenes altos, pero cuando se absorbe ese suero fisiológico, esa agua bidestilada, esa lidocaína, el producto líquido en el que hayamos suspendido las microesferas, es cuando se empiezan a degradar
el poliláctico en monómeros de ácido láctico y comienza toda esta respuesta inflamatoria, etcétera, ¿vale? Es importante ver que sobre todo se produce colágeno tipo 1, ¿vale? Aunque también se produce mucho colágeno tipo 3. Realmente se producen los 8 tipos de colágeno, pero los más abundantes en la piel son el 1 y el 3, y en este caso lo que predomina es sobre todo colágeno tipo 1. ¿Y eso qué importancia tiene? Pues tiene la importancia de que sea una piel elástica, ¿vale? Y con un buen soporte de una buena estructura de la piel, ¿no? Y como decíamos antes, en los estudios se ha visto que a pasados los 6 meses disminuye el número de macrófagos, disminuyen los fibrocitos son los fibroblastos cuando dejan de trabajar, cuando digamos son células agotadas que ya no tienen eficacia. Pero sigue la producción de colágeno aumentando, de ahí que los efectos de los tratamientos con poliláctico tengan tan larga duración. Estamos hablando de 2 años de duración, cuando sabemos todos que la mayoría de los hialurónicos raramente pasan de los 8 o 9 meses y otros productos como las hidroxiapatitas cálcicas o la policaprolactona muy raramente llegan al año, ¿vale? La seguridad. ¿Por qué es más seguro el PLA de Lenisna que otros productos de la competencia? Las partículas son lo suficientemente grandes como para evitar la fagocetosis, es decir, los macrófagos no pueden fagocitarlas, tampoco penetran en las paredes de los capilares, pero al mismo tiempo son lo suficientemente pequeñas como para que puedan salir por agujas de 27G, ¿vale? Y el otro producto que probablemente distribuyan en no demasiado tiempo, que es el Lenisna 50, o que aquí en Europa se llama Juveluc, tiene un tamaño medio por debajo de las 35 micras. Es decir, son productos que incluso se podrían inyectar intradérmicos con agujas de 33G. ¿De acuerdo? Esta mañana, de hecho, estaba haciendo algún tratamiento. No producen grumos debajo de la piel, no producen nódulos palpables y, desde luego, es muy cómodo de trabajar. Estas diapositivas las da la competencia, podríamos compararlo con Sculptra, con el ANSE. Los otros dos productos yo creo que directamente no son competencia. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes aducen? Esto no es una diapositiva nuestra, ni de Siela, ni del fabricante de Lenisna. Pero lo que te están diciendo la competencia es que efectivamente, si ven aquí, es mucho más fácil la dilución y la facilidad de inyección de los productos. Y además incorpora el ácido hialurónico durando 1 a 2 años con una estructura cristalina perfecta. ¿De acuerdo? Sculptra o el ANSE, bueno, el ANSE, yo no sé en Perú si tienen disponibles las 4 presentaciones, saben que hay un ANSE S, L, M, XL, en España solo está el S que dura 1 año y el L que dura 2 años, o sea, eso que dice 2 años y más no es cierto. Y el periodo de degradación de Sculptra, que habla de hasta 3 años, es porque en algunos de los casos en los que hubo complicaciones, pongo más adelante el estudio, se vio como algunos nódulos podían durar hasta 40 meses, pero curiosamente lo que duraba eran los nódulos, no el efecto del tratamiento, con lo cual es unas moléculas amorfas, más difícil dilución y más difícil la inyección. Sculptra normalmente necesita una aguja de 25 como mínimo para inyectarlo y se va atascando a menudo. Y las cánulas de 25 igual, se están atascando continuamente y hay que utilizar cánulas normalmente de 22. ¿Vale? Como en otros materiales, hay un estándar, que es el primer producto que salió al mercado, que hemos dicho que ya salió en el 99, y Sculptra tiene 150 miligramos de poliláctico y los otros productos que hay en el vial son carboximetilcelulosa y manitol no pirogénico, es decir, son realmente excipientes de los que se usan en la mayoría de los fármacos. La diferencia con Lenisna es que en vez de 150 miligramos de levopoliláctico tiene 170 miligramos de dextro y levopoliláctico al 50%, luego lo vemos, y además tiene 30 miligramos de ácido hialurónico no reticulado, como vemos en la documentación del marcado CE, que eso es lo importante.
¿vale? Porque igual una cosa Ujú. es lo que nos ponen en el botecito y otra cosa es cuando a ti te autorizan un producto es que verdaderamente ha demostrado que lo que hay en el bote es lo que pone aquí, ¿de acuerdo? Y el otro producto que creo que están lanzando ahora en Perú, aquí en España se ha lanzado el año pasado, el 2020, es el Lanluma, ¿vale? El Lanluma es un ácido poliláctico que la casa Sinclair, que es europea, saca como novedad. De momento en España solo tenemos Lanluma X, que es el que tiene indicaciones corporales, el Lanlume V le van a lanzar ahora mismo y la Luma V tiene 210 miligramos de PLA, que está muy bien la cantidad, y el Luma X tiene el triple, 630 miligramos de PLA. Pero estos dos productos que salen como novedad, casualmente son exactamente lo mismo que un producto que ya lleva tiempo en Corea, que es el Ganafil. Si os fijáis, también hay un Ganafil X y un Ganafil V, son exactamente lo mismo, y si veis, el Gana V es exactamente los 210 miligramos de levopoliláctico que lo fabrica una empresa coreana, que en el caso de Lanluma hay que mirar muy bien para ver que es exactamente la misma empresa fabricante. O sea que Lanluma tiene la ventaja de que no es un producto que haya que probar, sino que ya está probado, que es Gana V, y que, bueno, pues quien lo ha probado, pues no se debe hablar mal de ningún producto, pero bueno, no, por decirlo discretamente, no superaba los resultados de Sculpta, ¿vale? Por eso en vez de 150 había que ponerle 210 miligramos al vial de facial, ¿de acuerdo? Bueno, Ok, la Luma, me podéis interrumpir si queréis, ¿eh? La ok. Luma, como veis, ellos mismos, esto lo proporciona el fabricante Sinclair, compara el Lanluma V con el poliláctico de referencia que dicen ellos, que es el Sculptra, y bueno, pues veis 210 contra 50, con los mismos excipientes, que es la carboximetilcelulosa y el manitol, exactamente en la misma cantidad. ¿Y esto qué importancia tiene? Si estamos hablando de que tiene los mismos excipientes que Sculptra y la única diferencia es un poco más de cantidad de poliláctico, cabe esperar que los resultados de la Luma, en el mejor de los casos, sean los mismos que hay con Sculptra, que son buenos resultados, ¿eh? Pero desde luego no mejores. ¿Y por qué digo esto? Porque el Enisna, aunque sea poliláctico, sí hay un cambio, sí es diferente. Las moléculas son diferentes y además por el ácido poliláctico y son moléculas de un tamaño diferente. ¿De acuerdo? Bueno, las indicaciones, he aprovechado lo que dicen los de la Luma porque realmente serían las mismas tanto si utilizamos el poliláctico habitual como si utilizamos el Lenisna, es decir, se pueden utilizar en rostro, en manos, en corporal, en donde queráis, en glúteos, en muslos, en cara interna de brazos, en escote, en cuello, y va muy bien en celulitis, y algo que no pone ahí va muy bien, sabiendo hacerlo, en cicatrices. Paciente ideal, bueno, pues pacientes adultos, en aquellos pacientes más jóvenes de 40 años, sobre todo con carácter preventivo, ¿no? Para ir buscando un poco más un efecto anti-aging. En cambio, a partir de los 50 años, pues normalmente ya sí que hay que hacer un tratamiento más correctivo. Por supuesto, se puede utilizar tanto en hombres, mujeres, y se puede utilizar en todo tipo de caras, pero los pacientes ideales para los tratamientos con Lenisna son pacientes que sobre todo tengan que mejorar mucho la calidad de la piel, ¿vale? Con un volumen añadido y un efecto lifting, pero no son los que quieren unos pómulos enormes o un marcado mandibular, lo que llaman ahora la Texas Jawline, ¿no? Esos son más para otro tipo de tratamientos, ¿vale? Las contraindicaciones: no se debe utilizar en personas con inflamaciones activas o con infecciones. Por supuesto, si se sabe que hay algún tipo de alergia, no usar en las zonas periorbitales, labio, contorno de ojos. Lo vamos a ver ahora en un dibujo muy, muy gráfico. No se ha evaluado la seguridad en embarazadas ni en periodo de lactancia, con lo cual en principio evitarlo. Y en enfermedades autoinmunes activas como artritis reumatoides, habría que hacerlo, pero tener al paciente muy, muy supervisado, ¿vale? Para ver que no haya ningún tipo de respuesta anómala, ¿vale?
Esto es un pantallazo de un estudio muy bonito en el que comparan las estructuras de Company A, que sería Sculptra, con esas imágenes en vídeo deslustrado, con cómo se pronuncia, cómo se comporta Lenisna. Entonces, si os fijáis cómo sería un pastel, ¿no? Que queda como esponjoso, así es como compara el estudio que queda la piel después de tratarla con Lenisna, ¿no? Por eso he puesto esta pantalla. Entonces, ¿qué diferencias hay entre Sculptra y Lenisna? Pues tiene un 12% más de poliláctico, las microesferas de tamaño medio son un poquito más pequeñas, de una media de 47 a una media de 54, el gel conductor es hialurónico en vez de carboximetilcelulosa y esto proporciona una mejor suspensión y una mayor seguridad a la hora del tratamiento. Entonces, si se fijan, Lenisna, aquí de hecho, si os fijáis, pone Injectable PLA Filler, por arriba pone Lenisna, es lo que llamamos un producto híbrido, ¿vale? Un producto que incorpora estas micropartículas de poliláctico con el hialurónico. Y si se fijan, hay un producto que es Juveluc o Lenisna 200. La verdad que el nombre de Lenisna 200 a mí no me gustaba mucho al principio porque inducía error, ¿no? De hecho, he visto webinar en el que dicen 200 miligramos de poliláctico. Bueno, Lenisna 200 tiene 170 de poliláctico y 30 de hialurónico. Y en el caso de Lenisna 50, que en algunos países se llama Lenisna 50 y en otros, aquí en España, se llama Juveluc, lo que tiene es justo la cuarta parte. Es decir, si Lenisna tiene 170, Juveluc tiene 37,5 de poliláctico, pero son microesferas de un tamaño más pequeño y que se pueden utilizar de forma más superficial, ¿vale? Ok. Y decíamos que es híbrido por esto que insistimos, ¿no? Tiene realmente dos polímeros, ¿eh? Cuando hablamos de polímero en España la gente se asusta, porque cuando hablamos de polímeros todo el mundo se pone a pensar en silicona o en metacrilato, en Gore-Tex. Bueno, el ácido hialurónico es un polímero y el ácido poliláctico también es un polímero. Entonces, estos dos polímeros juntos forman una red interpenetrante, eso está muy bien descrito en reología, que hace que cambie el comportamiento y que por eso es por lo que hemos dado en decir que el Lenisna es un producto híbrido, ¿vale? En una ratio 85-15, 85% de poliláctico, 15%. Por eso tiene un efecto hidratante inmediato, el del hialurónico, que hace que se pierda menos efecto, porque ese hialurónico no reticulado retiene el agua durante más tiempo y así no se veía esas pérdidas de volumen que muchas veces cuando utilizábamos Sculptra el paciente al día siguiente te llamaba y dices que no me noto nada y le tienes que decir sí, ahora te tienes que esperar 6-8 semanas para ver el efecto. Y el efecto es bueno, y sobre todo a los 6 meses es un efecto fantástico, pero aquí los pacientes no notan ese bajón tan importante. ¿Vale? Bueno, el interior de las partículas también lo tienen muy bien estudiado y eso hace que la degradación a la hora de irse descomponiendo sea sostenida en el tiempo. Es decir, no se degrada todo de golpe y se incorpora al tejido todos los monómeros de poliláctico, sino que se van degradando de forma progresiva y paulatina. Y queda como un network, una red que dura más tiempo. Y por eso hay un soporte físico inicial prácticamente inmediato cuando incorporamos el Lenisna. Luego se produce toda la colagénesis y la restauración de la piel y un mantenimiento en el tiempo por activación de esos fibroblastos que, como decíamos, alcanza un pico a los 6 meses y se mantiene 2 años. ¿Vale? Una pregunta común que me hacen, sí, entonces estas microesferas, una vez que yo preparo el producto, ¿qué hago con él? ¿Vale?
Esta pregunta es parte del motivo por el cual se dejó de utilizar mucho el poliláctico, porque los médicos decíamos, jolín, es que si yo preparo el poliláctico el día anterior, como me decían antes, y luego el paciente no viene, ¿qué hago? ¿Lo tiro? Bueno, pues yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si veis la ficha técnica de la toxina botulínica, lo que pone es que se diluye en el momento y lo que sobra se tira. Y yo creo que ningún médico del mundo hace eso, ¿verdad? La toxina que sobra, prácticamente todo el mundo pues la guarda para otro paciente o para otro día, ¿no? Lo que pasa que sí sabemos que la toxina, a medida que van pasando días, pues va perdiendo efectividad, va perdiendo potencia, ¿no? A las 2 semanas ya ha perdido ya un 30 o un 40% de efectividad, dependiendo de las marcas. En este caso, un instituto dermatológico de Corea lo que hizo fue tener diluido en suero salino, no en agua bidestilada, en el vial durante 3 meses a temperatura ambiente y las estructuras se mantienen perfectamente. El único riesgo de tener el lenisna suspendido, que no diluido, es que se contamine, porque una vez que abres el vial se puede contaminar, pero quiero deciros que si tú has preparado el producto y el paciente no viene mañana, pero viene la semana que viene se puede poner perfectamente. Yo nunca he necesitado dejarlo mucho tiempo, porque nunca he estado semanas sin que viniera ningún paciente para el poliláctico, pero si por lo que fuera tuvierais que guardarlo un mes, aseguraros de que no se contamina y el producto se mantiene perfectamente. Y nos metemos en un tema controvertido, que es el tema de la preparación de los productos del lenista. La forma tradicional que utilizábamos siempre para preparar los polilácticos era prepararlo 24 horas antes, ¿vale? Luego veremos cantidades, etcétera. En el caso del lenisna se ha visto que probablemente con 2 horas sería suficiente, pero aún así hay un aparato que es un Vortex que te lo permite preparar en tan solo 30 minutos, ¿vale? Y la cantidad de preparación que más frecuentemente se utiliza es llevar el vial a 10 mililitros de volumen. ¿Por qué? Porque es el máximo de lo que entra en el vial. En el vial entran 10 mililitros. Yo luego os diré cómo lo hago yo, que no es exactamente así, pero lo que proponen la mayoría de los autores, por ejemplo, así es como lo hacía la compañera Tayolato de Brasil, le ponía 8 mililitros de agua estéril o de suero fisiológico. Hago un pequeño inciso. ¿Por qué siempre hablamos de agua estéril? La industria farmacéutica, todos los productos, si se fijan que hay que preparar, no meten suero fisiológico, meten agua bidestilada. Entonces, a la hora de ellos presentar las solicitudes de patentes, de licencias, lo hacen con agua bidestilada y por eso es por lo que se propone con agua bidestilada. Pero todos sabemos que el agua bidestilada es hipoosmolar y duele un montón. Entonces, realmente no se consiguen grandes ventajas a la hora de suspender un producto que no se diluye, que se suspende, por hacerlo con agua bidestilada. Se puede hacer con suelo fisiológico perfectamente y luego les presentaré algún estudio de gente muy experta que hacen más de 700 tratamientos anuales de poliláctico y la mitad lo diluyen en suero, la mitad lo diluyen en agua. O yo mismo, indistintamente, cuando tengo agua, uso agua, cuando tengo suero, uso suero. Pero eso también fue el motivo de que al meter agua estéril había que meterle lidocaína para cambiar el pH y para que no doliera tanto la inyección. Y un poco por ese motivo se quedó la costumbre de diluir en agua bidestilada y en lidocaína. ¿De acuerdo? Este aparatito, que es un Vortex, es una maquinita que es muy barata, que la hay en todos los laboratorios y que lo único que hay que conseguir es que el vial se pueda poner ahí a la hora de vibrar y que no salga disparado. Entonces, digamos que tienes que tener un soporte ahí en el que encaje el vial perfectamente. Y si tiene, yo con ese vial a veces he preparado el lenisna en 20 minutos. En lo que viene el paciente, venga, te vamos a poner lenisna, pues entre que le haces la historia clínica, le haces las fotos, le dejas que firme el consentimiento, limpias la cara y marcas un poquito, el lenisna está preparado con el Vortex. Si no es con el Vortex, yo en alguna clínica que voy que no tiene el aparato, lo diluyo el día anterior. ¿De acuerdo? Aunque en la ficha técnica que viene en la caja de lenisna te dice que se puede diluir 1 o 2 horas antes. ¿Vale?
Y Doctor, una consulta. sí, 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 Eh, Normalmente nosotros lo que estamos recomendando acá a los médicos es sí, preparar el producto 24 a 36 horas antes. correcto. Cuando usted indica 2 horas antes, ¿se tendría que hacer algún procedimiento en especial? Una agitación manual que con esta máquina lo vas a agitar en cuestión de 20 minutos, pues no sé, imagínate, miles de veces, y que con la mano pues tendrías que estar horas. Por eso es por lo que te habla de horas, ¿vale? La indicación que estáis haciendo es absolutamente correcta. Para evitar cualquier tipo de problema, dilúyelo 24 horas antes, ¿vale? Ah, perfecto, doctor. Sí, Porque porque nosotros ahorita también contamos sí. con Vortex que estamos dando a algunos médicos, ¿no? Según volúmenes de compra. Exacto, pues igual que lo hacen aquí en España, a los que compramos bastante Lenisna, pues le proporcionan la máquina porque saben que le vas a sacar el rendimiento. Yo sé que en la webinar que tuvieron con Íñigo de Felipe, siempre lo diluye en 30 mililitros, indistintamente si son tratamientos faciales o tratamientos corporales. Yo creo que esto él les explicó cómo él lo hacía, ¿no? Él añade siempre el día anterior 5 mililitros de agua bidestilada, luego le añade 2 mililitros de lidocaína, con lo cual ya tienes 7 en la mezcla. A la hora de ir a administrarlo le añade otros 5, con lo cual ya tienes 12 en la mezcla, y ahora de esos 12 saca 4 y le añade otros 6 en una jeringuilla de 10. De tal forma que me salen Ujú. 3 jeringuillas de 10 y el volumen total son 30. Y con esta mezcla, Íñigo lo lleva haciendo un par de años con muy buenos resultados y me parece correcto. Luego al final les voy a presentar un estudio de la American Board of Plastic Surgery y verán que cada uno puede un poco diluirlo, pero siempre el mínimo 5 mililitros, ¿vale? Nunca le pongan menos de 5 mililitros de suero fisiológico o de agua bidestilada, ¿vale? Doctor, Bueno, una consulta. sí, ¿Qué sucedería o qué sí. problema habría si es que algún médico lo diluye el Enisna en menos cantidad? Mira, al ser lenisna partículas esféricas, si realmente el paciente luego colabora y se hace masaje, lo más probable es que no pasara nada. Lo que pasa es que yo no me he querido arriesgar. Yo para qué voy a... Yo fui formador en los años 2006, 7 y 8 de Sculptra. En aquel momento distribuía Sculptra la compañía Sanofi Aventis en Ujú. España, que quiero decir que es una empresa seria, es una empresa muy potente. Empezó diciéndonos que diluyéramos en 5, luego en 6, luego en 7, luego en 8, luego en 9, luego en 10. Cuando yo dejé de ser formador, eh, dilución recomendada eran 12 mililitros, eran 10 de agua bidestilada y 2 de lidocaína en el momento de inyectarlo. Y eso fue así porque a lo largo de esos años surgieron problemas de nódulos que por suerte la mayoría de las veces eran palpables pero no visibles. Y a los que éramos formadores, pues claro, nos llegaban las incidencias de los nódulos visibles que en algunos casos duraban 2 y 3 años y medio. Entonces, como tuvimos aquella mala experiencia de que luego los pacientes estaban muy contentos porque el resultado de inducción de colágeno era fantástico, pero si en la zona temporal le quedaba un granito ahí que se veía, pues claro, no le hacía mucha gracia. Y si le quedaba en medio de la cara, pues mucho menos, ¿no? Entonces, no nos hemos querido arriesgar a jugar con nuestros pacientes, ponerles menos cantidad y, y ver a ver qué pasa, ¿no? Eh, Sobre el papel no pasaría nada y sobre todo estos coreanos ahora han sacado el Lenisna 50, este que te digo, que han, digamos, han bajado el tamaño medio de las microesferas y, y se está haciendo intradérmico. Yo he hecho algunos tratamientos, llevo poco tiempo, llevo 2 o 3 meses. Cuando alguien lleva 2 o 3 meses utilizando un producto, no te puede hablar de su experiencia. Yo siempre digo, experiencia es mínimo un año y mínimo 50 pacientes diferentes que hayan vuelto y que hayas visto que no han tenido ningún problema. Entonces, yo personalmente no he bajado de 5 mililitros nunca con Con Lenisna. Esculta. Ok, perfecto, Con doctor. Lenisna, con Lenisna. Con Sculptra no bajábamos de 12 al De final, 12. ¿vale? Ah, ok.
Y Lenisna, yo siempre, luego le voy a decir ya cómo lo hago yo, porque hasta ahora estaba un poco hablando de cómo lo hacía en Brasil la compañera que lleva 2 años de ventaja con nosotros, cómo lo hace Íñigo, que tuvo ya el webinar con ustedes. Y Ujú. ahora un poco más adelante ya me voy a meter con mi tema personal, ¿vale? Bueno, Perfecto, doctor. los resultados esperados, cada tratamiento de poliláctico conduce a la síntesis de colágeno. El resultado depende de la concentración y del volumen inyectado, por eso puede haber diferencias de resultados según pongas más o menos cantidad de producto, lógicamente, y más o menos diluido. Y el tiempo de respuesta varía según la edad, sexo, calidad de la piel, fototipo e incluso la dieta. La mayoría de la gente, todo lo de esta diapositiva no le llama la atención nada más que la dieta. ¿Qué tiene que ver la dieta? Pues todo procedimiento de inducción de colágeno en aquellas personas que tomen poca proteína, por ejemplo, gente que haga dietas muy estrictas vegetarianas o veganas, pues probablemente el colágeno que se va a formar va a ser deficitario, con lo cual puede tener sentido que en aquellas personas que no tomen suficiente proteína, pues añadan un suplemento oral. A eso se refiere el tema de la dieta, ¿vale? Ujú. El protocolo, pues aquí igual, ahora hablaremos un poco yo siempre digo que la buena práctica no es lo que haga un médico aislado en España o en Perú o en Brasil. La buena práctica es lo que se publica en revistas indexadas con experiencia de muchos pacientes y durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando decimos la casa comercial, lógicamente, cuando saca un producto, tiene que sugerir unas guías de tratamiento a sus clientes, ¿no? Entonces, normalmente 2 sesiones por paciente, y por qué no 3 o 4 o 5, lo vamos a ver ahora. Intervalo de 4 semanas entre ellas. Yo estuve viendo la webinar con Íñigo y él explicaba un poco que muchas veces ponemos las 4 semanas porque es algo pues como una vez al mes para que también así el paciente le da tiempo un poco a ahorrar, ¿no? Y a hacerse su administración, ¿no? Pero si te ciñes a los protocolos de formación de colágeno, a lo mejor tendría más sentido hacerlo cada 6 semanas, pero si lo haces cada 6 semanas, los pacientes normalmente son impacientes, ¿no? Y quieren ver resultados más pronto. Eh, Cuando lo que queremos es corregir surcos profundos y producir voluminización, normalmente ponemos lenisna diluido en agua o suero fisiológico con, yo lo que suelo hacer es 6 a 9 centímetros cúbicos, dependiendo cuanto más fina es la piel, más cantidad pongo. Y 1 centímetro de lidocaína, es decir, voy a llevar la mezcla a 7, 8, 9 o 10, entre 7 y 10 centímetros cúbicos, ¿vale? Normalmente 10 centímetros cúbicos. Y cuando quiero una voluminización máxima, hago la misma preparación, pero de esa mezcla, de esa emulsión diluida normalmente en 7, 6 de suero y 1 de lidocaína, le añado 1 mililitro de un hialurónico, ¿vale? Y eso lo mezclo perfectamente. Y se puede hacer el tratamiento combinado sin ningún problema, está demostrado con radiofrecuencia fraccionada. Yo uso mucho la radiofrecuencia fraccionada desde hace 2 años con agujas, mesoterapia, neodimio, etcétera, ¿vale? La Ok. técnica más común de inyección es enhebrado lineal cuando lo hacemos con aguja, pero tiene que ir a dermis profunda o subcutánea, ¿vale? Se pueden realizar también inyecciones juxtaperiósticas, luego les voy a poner algún vídeo, y bolos siempre pequeños, de 0,05 a 0,1 mililitro. Y también se pueden utilizar perfectamente, cada vez más utilizamos microcánulas, por ejemplo Íñigo siempre lo hace ya con cánulas, que permiten normalmente acceso a profundidades mayores con mayor comodidad y menor incidencia de hematomas. Pero lo que sí es importante es no dejarlo intradérmico, lenisna, ¿eh? El producto para intradérmico va a ser el Lenisna 50 o Juveluc, o no sé si en Perú lo van a sacar pronto, o no sé si has oído hablar algo de eso, Jessy. Bueno, la profundidad de las inyecciones, esto es abundar en lo mismo, ¿vale? Siempre evitar las zonas hiperdinámicas. Entonces, esta es un pantallazo de uno de los estudios hecho con PLA y la zona roja es donde en principio no hay que inyectar. Pero yo creo que vieron en la webinar cómo
hay un lifting frontal que hace Íñigo inyectando Ujú. con cánula por arriba, lo vieron, ¿verdad? Sí, Pero claro, está utilizando una dilución en 30 centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Entonces, yo te exacto. diría, si me meto en la zona roja, es cuando llevo la dilución a grandes volúmenes, ¿no? Es un poco lo mismo que hacemos o que están haciendo con las hidroxiapatitas cálcicas, ¿no? En el momento que te metes en según qué zona, ya están hablando de hiperdiluciones, ¿no? Resulta que estamos mezclando el vial de ácido hialurónico con, perdón, de hidroxiapatita cálcica, pues con 5 o 6 veces el volumen en suelo fisiológico, ¿no? Entonces, toda la zona en rojo o no se trata con poliláctico o se trata con poliláctico hiperdiluido, ¿vale? Hablando de facial. Ok. Cuidados especiales, evitar inyección dérmica superficial para evitar las pápulas y los nódulos y evitar inyecciones demasiado profundas porque si se inyecta en músculo es cuando se pueden formar con más facilidad los aglomerados y eso lo evitas pues, usando la cánula. Cuando veas que es una zona en la que puedes inyectar en músculo, pues con la cánula no vas a entrar en músculo, ¿no? Y lo de aspirar antes de inyectar, pues bueno, ya sabéis que eso es un tema también controvertido, ¿no? Hay quien dice que vale, hay quien dice que no vale para nada. Y el tema del masaje, hemos visto que con Lenisna es mucho menos importante. De hecho, hay veces que se nos olvidaba decirle al paciente lo de los masajes, nos han masajeado y no ha pasado absolutamente nada. Pero como es gratis, es decir, el paciente se puede masajear y eso no le va a costar nada, pues siempre les recuerdo la regla de los 3 o la regla de los 5, ¿no? La regla de los 3 sería que durante 3 días se masajee la zona inyectada 3 minutos 3 veces al día, ¿vale? Y en aquellos pacientes que veáis que son menos disciplinados y que no siguen las instrucciones con mucha exactitud, pues en vez de la regla de 3, regla de los 5, que en vez de 3 días, que estén 5 días, porque como la mitad de los masajes se les va a olvidar, pues Ya por lo menos le vamos haciendo acordar. claro, claro, en vez de 3, 5 días. Pero bueno, el masaje debe estar en mente, ¿de acuerdo? De Estas son acuerdo. fotos que yo creo que fueron viendo de tratamientos, de facial. Pues fíjate, esto es una sesión con un vial diluido en 30 mililitros, ¿vale? Algunas son de Íñigo, otras son de una doctora aquí de España que es Inma, otras son de Barcelona, Inma González, otras son mías, otras son de la doctora Tayolato. Yo creo que estas, bueno, el valor de las fotos pues es el que ven, porque muchas de ellos son fotos con un inmediato post y sabemos que en un inmediato post si le hemos metido 30 centímetros cúbicos, pues claro, la cara se ve bastante hinchada, pero eso no tiene mucha utilidad, ¿no? El ver una foto inmediato post, ¿de acuerdo? Tiene más interés, por ejemplo, esta que es un año después y esta que es 2 años después. Ahí es cuando verdaderamente se ven grandes mejorías. Yo tengo algunos pacientes de fuera de Madrid, yo trabajo en Madrid, que vienen una vez al año desde hace 14 años a hacerse su sesión de poliláctico, porque verdaderamente, y es lo único que se hacen, un vial de poliláctico una vez al año y se están manteniendo fantásticamente y saben que no ven un resultado inmediato. Es decir, no es poliláctico no es el típico producto para tengo una boda dentro de 10 días y quiero ir estupenda. No, el poliláctico es quiero estar estupenda el resto de los años Siempre. que me quedan, exacto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues son fotos con mayor Doctor, o una menor. consulta. ¿Y cuánto es el tiempo mínimo que usted recomienda que se coloque o se hagan sesiones con ácido poliláctico? Tiempo entre sesiones, Ajá. un mes, un mes. Si hablamos de la misma zona, un mes. Si viene hoy a hacerse la cara y mañana viene a hacerse el glúteo, no hay ningún problema. Pero si se viene a hacer la cara, pues una sesión ahora, otra sesión en un mes. ¿De acuerdo? ¿Y cuántas como máximo? Vamos a hablarlo ahora. Vamos a hablarlo, no Ok, os preocupéis. Yo os diré un poco lo que dice la ciencia y luego cómo lo hago yo. Pero bueno, yo creo que perfecto. sabéis, ¿no? La regla de un vial por década, ¿no? Eso os lo han Ujú, comentado y ahí estamos de acuerdo prácticamente todos, ¿vale? perfecto. Fotos. Y este artículo os le pongo porque, claro, el que se aproxima por primera vez a poliláctico y te dicen, joder, unos lo diluyen en 10 otros en 20 otros en 30 otros en 5 pues debe ser que no está muy claro, ¿no? Eso puede generar Ujú. un poco
de desconfianza, ¿no? Y unos lo diluyen el día anterior, otros lo hacen 2 horas antes. Bueno, pues veis que este es un artículo publicado en el Journal of Drugs and Dermatology en el año 19, a finales del 19 además, es bastante reciente. Entonces, el American Board of Cosmetic Surgery y el American Board of Facial Cosmetic Surgery cogen 410 cirujanos plásticos que habían hecho cada uno 700 o más procedimientos con poliláctico y les pasan una encuesta anónima de 19 preguntas a lo largo de 3 meses, ¿no? Y fijaros que no hay un consenso claro, ¿eh? Para establecer unas prácticas para la reconstitución y uso del poliláctico en Estados Unidos. Los resultados dicen, la indicación más común fue 46,8% lipodistrofia por HIV. Es decir, ellos todavía tienen aquella idea de la FDA, que la primera aprobación fue para el HIV. Pero fijaros que el 42,4% lo usan en aumento de glúteo. Es decir, está siendo una auténtica locura lo del aumento de glúteos en Estados Unidos con el poliláctico. En la cara, la mayoría usaron una dilución entre 9 y 10 mililitros. Pero fijaros que no es una mayoría absolutísima, es un 60,4%. ¿Eh? Es decir, la mayoría utilizaron entre 9 y 10 mililitros para la cara, que es exactamente lo que hago yo, y para el aumento de la región glútea, la mayoría usaron una dilución mayor de 21 mililitros, pero igual, una mayoría de un 51,3%, es decir, tampoco es una mayoría tremenda. Por eso yo estoy haciendo los glúteos en 20 mililitros, ¿vale? 20, 21, al final es un poco práctico, hay jeringas de 20 y no hay jeringas de 21. Entonces, la mayoría diluían en agua bidestilada, el 59,8%. El otro 41% lo diluían en suero fisiológico. La mayoría, el 51%, es decir, tampoco es una mayoría muy grande, la dilución era 21 horas antes, ¿vale? No era ni 2 horas antes ni muchos días antes. 21 horas antes, pues bueno, 24 horas antes, ¿no? Que parece más lógico. El 94,7% añadían lidocaína a la solución, ¿vale? La mayoría de los médicos utilizaron anestesia tópica, agitación manual, es decir, no utilizaran máquina, por eso probablemente la mayoría lo diluían el día anterior. Y el 99,6%, es decir, todos recomendaban el automasaje post-tratamiento, ¿vale? Este estudio que es reciente y que yo le considero bastante valioso, 410 cirujanos plásticos, pues es bastante interesante, pues vemos que al final estamos diluyendo en 10 mililitros para la cara, en 20 mililitros para el cuerpo, da lo mismo si es suero fisiológico o agua bidestilada, la mayoría añaden lidocaína a la mezcla y la mayoría lo diluyen el día anterior. Y yo creo que es bastante clarificador, ¿no? Bueno, mis protocolos. ¿Cómo lo hago yo? Yo siempre lo suspendo el día anterior en 5 centímetros cúbicos de agua bidestilada o suero fisiológico, ¿vale? Se puede realizar 24 horas antes cuando sabemos que el paciente va a acudir a su cita. Cuando no sabemos eso, utilizo siempre el Vortex entre 20 y 30 minutos, ¿vale? Hay veces eso, que viene un paciente, y sobre todo si viene fuera de Madrid, y ¿qué le vas a hacer? ¿Le vas a decir que venga mañana a ponerse el producto? Bueno, pues entretienes esa media hora y lo preparo con la máquina. A esa suspensión de 5 centímetros cúbicos se le añade 2 centímetros cúbicos de lidocaína 2% y 3 más de agua o suero fisiológico previo a la inyección. Es decir, en tratamientos faciales ya la suspensión se queda en 10 En centímetros 10 cúbicos. ml. Y para los tratamientos corporales, la suspensión es en 20 centímetros cúbicos. Es muy sencillo, si os habéis fijado, el vial de Lenisna, estos coreanos son muy listos, lo hacen muy bien, es muy fácil de quitarle el aluminio y de sacar el tapón de caucho, con lo cual se puede sacar hasta la última gota del vial en una jeringa de 20, a la que previamente le hemos añadido 10 centímetros de suero fisiológico. Y es muy bonito ver cómo según va entrando la mezcla, que es como color leche, pues se va mezclando con el suero. Luego le pones una llave de 2 vías, lo pasas unas cuantas veces y te queda una suspensión de 20 centímetros cúbicos muy fácil, que es más fácil que estar sacando 4, luego añadirle 6, eso es un poco lío, ¿no? Material necesario, agua bidestilada, suero fisiológico, jeringas de 1, 3, 5, 10, 20, pues cada doctor tendrá sus preferencias,
agujas de 18, de 21 para cargar y de 27 para inyectar, no hacen falta de 25, y cánulas de 25 para facial o de 22 para corporal. Utilizo la de 22 para corporal porque es un poco más larga cuando la tengo, y si no, pues con la de 25 también, ¿vale? En facial, Perfecto. normalmente uso un vial por sesión, ¿vale? Diluido en 10 centímetros cúbicos con aguja 27 o con cánula 25. Y habitualmente hacemos 2 sesiones separadas un mes, hasta un máximo de un vial por década. Es decir, si un paciente tiene 50 años, pues hacemos un máximo de 5 sesiones. Eso, ¿por qué normalmente solo hacemos 2 sesiones? Porque son muy pocos los pacientes que con 50 años no se han hecho nunca nada. Es decir, efectivamente, si el paciente tiene 50 años, no se ha hecho nunca nada, pues le vamos a proponer 5 sesiones, una al mes, de un vial cada sesión. Sobre todo si tiene mucha arruga fina, etcétera. Pero claro, si la mayoría de los pacientes ya se han puesto hialurónicos, se han puesto hidrosapatitas, se han puesto unos hilos, normalmente con 2 sesiones separadas un mes los resultados son espectaculares. En glúteos, eh, si os fijáis, los protocolos que dice la Enluma, los voy a poner ahora un poquito más adelante, están poniendo el equivalente a 8 viales de Lemisna por sesión y 2 sesiones, ¿no? E incluso en la segunda sesión creo que hablan de 4 viales de la Enluma, que cada vial es como 3 y pico de Lemisna. Bueno, eso es un poco exagerado y ahora veremos por qué, ¿vale? Todo esto voy a intentar apoyarlo no en mi opinión subjetiva, sino en ciencia. Se puede usar en cuello, en cara interna de brazos o de muslos, y el posttratamiento recomendar siempre el masaje que decíamos antes. Los vídeos son todos de 30 segundos, no se me asusten que son vídeos cortitos. Entonces, este es una paciente a la que le vamos a poner Lenisna, con aguja. Entonces veis que vamos con una aguja de 27 y vamos a hacer un bolo profundo justa perióstico. Normalmente solo utilizo la aguja cuando lo inyecto profundo, en bolos de 0,1 mililitros como mucho. Y veis que se pincha, se masajea y listo, ¿vale? A la paciente, como la mezcla lleva anestesia normalmente, pues no le duele. Y si previamente le has puesto un poquito de EMLA, mejor. Los bolos, pues en zona temporal, en el ángulo mandibular, ¿vale? Aspiramos un poquito y vamos inyectando esas pequeñas cantidades y veis que con una aguja de 27 sale perfectamente. En la zona del joule, justo por delante, otro pequeño bolo, tocando hueso, con cuidadito, y se va inyectando. Y pondremos ahora imagino que en la zona de la fosa piriforme o en la zona malar. Entonces, se puede hacer un tratamiento combinado en la misma paciente. Por ejemplo, la mitad de la mezcla ponerla profunda o la mitad ponerla superficial. Yo la verdad que no lo hago así. Cuando utilizo en la misma paciente aguja y cánula, en aquella paciente en la que por algún motivo le pongo en vez de un vial 2 viales, ¿vale? Hay veces que la paciente, pues eso, tenemos mucha gente que viene de fuera de Madrid y pues, venga, que yo no voy a venir dentro de un mes a ponerme el segundo vial. Venga, pues te voy a poner los 2 viales, pero me voy a asegurar que uno de los viales le pongo profundo, justa perióstico, y el otro de los viales le pongo superficial con la cánula, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, veis que con la aguja, sobre todo en esa zona que está la arteria angular, aspiro un poquito para asegurarme que no hay inyección intravascular y listo, ¿no? Esto es el otro lado de la cara, que se veía un poquito mejor, como poníamos los bolus en la zona temporal. Veis que el poliláctico con pequeñas cantidades, cuando se pone juxtaperióstico, voluminiza mucho. De hecho, como se utilizaba inicialmente a finales de los 90, primeros de los 2000, en los pacientes con HIV, se diluía Newfill, los 150 miligramos de poliláctico, en 3 mililitros nada más. Y se ponían los 3 mililitros en la zona de la lipodistrofia en una sola inyección. Es decir, una inyección de los 3 mililitros en la zona deprimida y listo. Y luego el masaje, ¿vale?
Ujú. lo mismo. Y esto pues sería hacerlo con cánula. ¿Veis? Que con la cánula de 25 vais a ver que la mezcla de Lenisna sale perfectamente. Hacemos un pequeño pinchacito con una aguja de 23G para la entrada de la cánula. Y bueno, pues que la paciente aparentemente no le duele demasiado. Y bueno, la cánula de 25 intentas poner el bisel hacia arriba y dejar el producto lo más superficial posible para asegurarte que lo dejas subdérmico o intradérmico, pero muy profundo. La que estáis grabando el vídeo me tapa, pero lo veis en su móvil. Ahora se ve un poquito mejor, ¿vale? Y veis cómo intentando evitar las zonas hiperdinámicas o en las zonas hiperdinámicas puedes hacer subcisión con la aguja, pero poner cantidades muy pequeñas, ¿vale? Y bueno, el tratamiento con la cánula, pues un poco lo mismo que si estuvieras poniendo otros productos, como la hidroxapatita cálcica o como, no sé, un hialurónico que pongáis con cánula. Lo que pasa que en este caso, como la solución es fluida, pues sale con relativa facilidad y veis que, bueno, es sencillo. Quiero decir que cualquiera que haya utilizado cánula, si usa bien la cánula con la hidroxapatita, con el hialurónico, pues con el Lenisna lo va a poder hacer perfectamente. ¿Vale? Voy a avanzar un poquito el vídeo. Ahí estamos haciendo zona temporal superficial, entrando por la zona cigomática, incluso entrando por debajo del pelo. Y sí es importante cuando hacemos los tratamientos así, el tema de recordar al paciente el masaje, ¿de acuerdo? Parece mucho, pero si os fijáis, la jeringuilla es de 5 mililitros, no es de 10, y a esta paciente lo que le estamos haciendo es poner un solo vial, 5 mililitros en una hemifacies y 5 mililitros en la otra hemifacies, parte con la aguja y parte con la cánula, ¿de acuerdo? Doctor, una ¿Sí? consulta. ¿El tipo de masaje es algún Yo- masaje en especial? ¿Cada no, cuánto no. tiempo se debería recomendar? Sí, yo les digo, cógete una crema hidratante cualquiera, ¿vale? Para que no ¿Ok? deslice la mano, para que deslice bien la mano y no irrite la piel, y a círculos, ¿vale? Allá donde te hemos puesto el Lenisna, masajear a círculos durante 3 minutos. Muchas veces los que tienen niños tienen estos relojes para cepillarse los dientes. No sé si los utilizáis ahí también en Perú. Aquí muchas veces para que los niños estén 3 minutos cepillando los dientes tenemos como un relojito de arena, que son 3 minutos. Yo digo, mira, pues ponte el relojito de los dientes y lo mismo que te cepillas 3 minutos, te masajeas 3 minutos, desayuno, comida y cena y ya está, ¿vale? Ok, doctor, gracias. Bueno, terminando con un poco el tema facial, este es un artículo que me gustaba mucho y es porque, igual, es un estudio con bastante peso, 298 pacientes que recibieron 582 sesiones de poriláctico, el 91% quedaron satisfechos, pero solamente tuvieron nódulos el 4,7%, ¿vale? Y de esos pacientes, solo el 1% requirió tratamiento para deshacer los nódulos. Es decir, ya con el producto anterior, que era más peligroso, la incidencia de efectos secundarios era muy pequeña. Pero si miramos ya los estudios hechos con el producto nuevo, con el Poli-D-L-Lactic, en 16.000 pacientes, este es un estudio eh, a ver, del 2020, veis aquí la fecha de mayo Ajá, del 2020, ya son 16.000 pacientes tratados con PDDLA, ¿vale? Y ujú, aquellas microsferas difieren de las del PLLA en la morfología, en el tiempo de reconstitución, en el volumen de agua que hace falta poner, en el atasco de la aguja a la hora de inyectar, en la ratio de formación de nódulos, en el patrón de formación de colágeno, en la duración. O sea que ya el otro producto era seguro, era inmerecida la mala fama que tenía el poliláctico, pero si el poliláctico era seguro, el destro poliláctico, el Lenisna, es ujú. mucho más seguro y ya empezamos a tener estudios interesantes como este de 16.000 pacientes, ¿de acuerdo? En el Journal of Cosmetology. Y del facial pasamos al corporal, que en Estados Unidos es la mitad de los tratamientos, y si ya se empiezan a aburrir, les diría que si solo van a mirar un estudio de corporal, les recomiendo este.
que yo se los puedo mandar con gusto, pero que además es muy fácil de encontrar. Es un estudio de septiembre del 2019, publicado en una revista muy conocida, que es el Journal of Drugs and Dermatology. Es un estudio hecho por algunos de los médicos y cirujanos plásticos de Brasil más conocidos, y son las recomendaciones del uso del poliláctico inyectable para la laxitud de la piel en las zonas extrafaciales, ¿vale? Es un estudio fantástico porque en 5 páginas te cuenta todo lo que hace falta saber para inyectar glúteos, muslos, cuello, brazos, abdomen y glúteos, ¿vale? Si se fijan en el estudio, indistintamente proponen, aquí a lo mejor lo vemos un poquito mejor, por ejemplo, para el cuello, esto sería la A haciéndolo con aguja y la B haciendo con cánula. Es decir, da lo mismo hacerlo de una forma o de otra, como el médico se sienta más cómodo. En la zona del escote, pues la A sería con aguja o la B sería con cánula. En la zona del abdomen, pues A sería con aguja y B con cánula. Cara interna de brazos, A con aguja y B con cánula. ¿Vale? Y glúteos, pues igual, con aguja, con cánula. Veis que un poco, yo voy a diferir un poco de este estudio brasileño, ahora os diré un poquito por delante cómo lo hago yo. Y la cara interna de muslos, pues igual, con aguja o con cánulas. Este estudio está muy bien. Si observamos el estudio, están diluyendo en 8 mililitros de agua bidestilada para inyección entre 24 y 72 horas antes, y están llevando para corporal al final el volumen a 16 mililitros. No son 20, que es como lo utilizo yo, los brasileños lo están diluyendo en 16, ¿de acuerdo? Y normalmente están utilizando un vial por cada zona equivalente a una hoja de DIN A4, ¿vale? Lo que llamamos un folio normalmente. Están haciendo entre 2 y 4 sesiones con unos intervalos de 30 a 60 días, ¿vale? Y una sesión de mantenimiento cada año o año y medio, recomendando siempre el masaje después de las inyecciones, ¿de acuerdo? O sea que veis que tampoco difiere mucho de un poco lo que os estaba diciendo yo. El detalle en su caso es que en vez de diluirlo en 20, lo diluyen en 16 y están poniendo en glúteos 2 viales, por ejemplo, un vial en cada glúteo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, recomendaciones, indistintamente cánula o aguja, en abanico o en linear threading. O sea, ahí no hay diferencias. Y quería deciros que este estudio de corporal, que es un estudio muy interesante y que verdaderamente, como digo yo, si vas a hacer corporal y solo te quieres leer un estudio, léete este, que son 5 páginas y está súper bien. Si yo hago una búsqueda, que la hice hace 3 o 4 días en PubMed, y pongo, vamos, PubMed o no sé lo que usáis ahí, Google Scholar o PubMed, utilizáis PubMed normalmente, creo. Pues yo pongo poliláctico y hay 11.000 estudios. Ahí me va a costar cribarlo, ¿no? Si ya pongo poliláctico en facial, hay 360 estudios publicados. Es decir, claro, son 15, 16 años o 17 años desde la aprobación por la FDA, ¿no? Claro. Y en el tema de glúteos, la EMLUMA ha cogido todos los estudios de un amigo mío, puedo decir que es amigo mío, que es el doctor Jorge García. No sé si lo veis aquí abajo a la izquierda. Sí. El doctor Jorge García es un cirujano plástico que hace mucha medicina estética y poca cirugía. Y sobre todo hace mucha docencia, ha publicado, no me da comisión, pero ha publicado un libro de medicina estética súper interesante con un montón de dibujos, iconografía. Y bueno, esto del doctor Jorge García, que tiene en su libro, es lo que está utilizando Sinclair para las formaciones de glúteos, por lo menos aquí en España, ¿no? Y lo más interesante de todo este tema de la elevación de glúteos es que tengáis claro que solamente esta forma, la A, y esta forma, la cuadrada, para tratar con poliláctico. Evidentemente, esta zona de glúteo en curva no necesita el poliláctico, yo creo que está bien. Y estos glúteos que tienen el volumen arriba, lamentablemente, la única solución es hacer una lipotransferencia, es decir, es quitar la grasa de ahí y ponerla a otro lado y hacerlo
quirúrgico. Pero los glúteos con esta forma que hemos dado en llamar forma A y la forma cuadrada son los que verdaderamente van muy bien con el poliláctico. Normalmente con un solo punto de entrada por glúteo es suficiente, ese punto puede estar un poquito más alto o un poquito más bajo, y cuando conseguimos hacer 2 sesiones, pues en una primera sesión lo hacemos más alto y en otra sesión lo hacemos un poquito más bajo, ¿vale? Lo importante es que se distribuya bien el producto. Las zonas target, las zonas a las que hay que intentar proyectar o voluminizar, son estas zonas que están con color, ¿veis? Todas estas son imágenes del libro del doctor García. Y el programa de sesiones es muy interesante porque si os fijáis, Lanluma dice, primera sesión, un vial de Lanluma por lado, es decir, si fuera Lenisna, estaríamos haciendo 3,7 viales de Lenisna por lado, ¿vale? De todas formas, hago un inciso. Yo, aquí en España, un vial de Lanluma vale más caro que 4 viales de Lenisna, ¿vale? Os lo digo porque el dinero no va a ser el motivo por el cual me va a resultar mejor poner Lanluma X, ¿vale? Que son 630 miligramos. Pero me está diciendo que en la primera sesión le ponga un vial por lado, diluido en 40 mililitros, ¿vale? Si os fijáis, tampoco es una dilución exagerada, teniendo en cuenta que cada vial tiene 3,7, es decir, es como si estuviéramos diluyendo el Lenisna más o menos en 12, 14 mililitros, ¿vale? Pero es que en la segunda sesión de la Luma dice que pongas 2 viales por lado, ¿vale? Aquí en España cada vial de la Luma cuesta 500 euros, ¿vale? Es decir, yo le voy a tener que poner a mi paciente 3.000 euros solo en producto, ¿de acuerdo? Y lógicamente al coste del producto hay que añadirle el margen y los impuestos que yo quiera sacar, ¿vale? Esto, si con esto no consigues unos buenos resultados, pues claro, te tienes que dedicar a otra cosa, porque este estudio, que es del año 2004, que estaba hecho con Sculptra, conseguía ya unos resultados estupendos, ¿vale? Aquí veis que está hecho con Sculptra. Un vial por sesión, 3 sesiones, una cada mes. Y ya conseguía resultados, con un vial por sesión. Y este es un vial por sesión, 2 sesiones. ¿De acuerdo? Es decir, si realmente seleccionamos bien el paciente y hacemos bien el tratamiento, no es necesario en una sesión poner 8 viales de Lenisna, ni mucho menos 16 viales de Lenisna. Normalmente con uno o 1,5 por glúteo es suficiente. Entonces yo estoy poniendo, la mayoría de la gente, 3 viales, y en aquellas pacientes que tienen mucha laxitud, por ejemplo, gente que ha perdido mucho peso o gente que antes hacía mucho deporte y ha perdido volumen porque ha perdido músculo, le pongo 4 viales, pero de 4 viales no paso, ¿vale? El post-tratamiento, masaje, etcétera, es igual, y las contraindicaciones, igual que en facial, ¿vale? ¿Ves que estas son fotos hechas con Lenisna, ya no son de Sculptra, hechas por mi amiga Sandra, la que salía en la foto en Corea, y ella ponía un vial en cada lado, ¿vale? Y esto es una sesión, un vial, y ya se consigue el resultado. Una sesión, un vial, 30 días después. Una sesión, un vial, dibujada la zona en la que lo inyecta. Yo mío ahora os pondré unos vídeos. En las zonas de los brazos igual, un vial, medio vial en cada brazo, ¿vale? Un vial por lado, un vial por lado. Claro, hay glúteos que son más complicados. Yo, por ejemplo, pues le veo complicado de tratar, ¿vale? Algunos con más volumen. Cuando a la paciente le mandamos apretar el glúteo y le salen hoyitos, celulitis o pequeñas retracciones de hipodermosclerosis, esas zonas normalmente es mejor tratarlas con aguja. Te marcas con el lápiz las zonas donde hay depresiones y aprovechas que la mezcla, como tiene un poquito de lidocaína, con una aguja de 27 vas haciendo un poquito de sucisión y a la vez metes el Lenisna y los resultados son estupendos. O por ejemplo, estas retracciones en la zona del isquion, que son muy frecuentes, van fantásticas con Lenisna, ¿no? En esta paciente, por ejemplo, le puse un vial aquí arriba, otro vial aquí arriba y medio vial en cada zona de estas retraídas. Esto es 3 viales, una sola sesión al mes siguiente. Y la mejoría en este lado no fue completa, pero si os fijáis hay una mejoría pues prácticamente de un 80%, ¿vale? El brazo medio vial en cada lado, antes, después, y el marcado en glúteo
digamos que hay como dos corrientes. Hay gente que se hace una cuadrícula y pincha con aguja y en cada cuadrícula pone una alícuota, es decir, si tengo 20 mililitros, perdón que se pasa, y he dibujado 20 cuadrículas, pues en cada cuadrícula pondría 1 mililitro, ¿no? O si me entendéis, ¿no? Repartir la cantidad Ajá. con aguja en cada cuadradito. Pero normalmente, como más se hace, es de esta forma, ¿vale? Dicen la regla del 7 en este caso, que es como dibujar un 7 en el otro glúteo sería un 7 invertido, y además poner el 70% del volumen que yo vaya a inyectar, si por ejemplo es un volumen de 20 mililitros, un vial diluido en 20 mililitros, pues 14 mililitros aquí arriba, en la zona superior del glúteo, y los otros 6 mililitros, el 30% en la zona de abajo, ¿vale? Y probablemente con una cánula, con un solo punto de entrada, puedo ir para acá y para acá, ¿vale? Se entiende este dibujo del 7, ¿verdad? Exacto. En la zona del ombligo, pues puede ser todo lo creativo que quieras. Esto es un dibujo como el que veíamos antes en el estudio del Journal of Drugs and Dermatology de los brasileños. En la zona del brazo, pues igual, lo puedes hacer con un solo punto de entrada con cánula o lo puedes hacer con diferentes puntos de entrada o con aguja. Y esto era lo que os decía antes, ¿no? El 7 dibujado y aplicando el 70% arriba y el 30% abajo. Y esta es la otra forma, que es con aguja ir inyectando, con una aguja de 27, ¿veis? Con agujas con jeringas más pequeñas y ir inyectando en cada cuadradito una cantidad, ¿vale? Si os fijáis, ya en 2012, igual, con un vial era más que suficiente para conseguir buenos resultados, unos resultados más que apreciables. Un vial, 2 sesiones, es decir, 2 viales al final, separados. Y esto es un poco como lo estoy poniendo yo, con la cánula. Veis que en este caso es una cánula de 25, así lo hacía más al principio. Ahora utilizo una cánula de 22 porque la cánula de 25 y 7 centímetros larga a veces se dobla un poquito, no es tan rígida. Entonces, para utilizar una cánula más larga de 70 milímetros, de 7 centímetros, utilizo ahora una de 22. Pero veis que es dibujarse la zona que yo quiero voluminizar y meter ahí el producto, ¿vale? Ujú. Igual es una cánula con el bisel hacia arriba y vas metiendo el volumen, teniendo en cuenta que está diluido en 20 mililitros y que luego lo vamos a masajear bien, 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 ¿vale? Y a lo mejor se ve un poquito mejor según la postura y vamos viendo cómo vamos voluminizando. Realmente la técnica es tremendamente sencilla, ¿vale? Y muy segura. No suele salir ningún hematoma y lo bueno es que incluso en verano hemos seguido haciendo procedimientos porque la paciente al día siguiente puede ir a la piscina, puede ir a la playa y normalmente no tiene ningún problema, ¿vale? Perfecto, doctor. Son vídeos muy cortitos, no se preocupen, que ya estamos terminando, ¿eh? Para los que se estén aburriendo y pasamos ahora a las preguntas, si queréis, que veo ahí en el chat un montón de preguntas. Y esto ya sería, pues, un poco más de lo mismo. Eran 3 casos diferentes de glúteos y he hecho sobre todo hincapié en el glúteo porque vimos que era casi el 50% de los procedimientos que están utilizando en Estados Unidos son de glúteo, ¿vale? Ahí es lo que estoy un poco explicando, es poner sobre todo en el cuadrante súper externo, ¿vale? Hay quien, yo creo que si están acostumbrados a hacer aumento de glúteo con hialurónico, es totalmente diferente. Normalmente cuando inyectamos con hialurónico el punto de entrada está más en la zona sacra porque queremos más proyectar esta zona central, ¿no? O sea, que no tiene mucho que ver. El que tenga experiencia con hialurónico en el aumento de glúteos tiene que cambiar un poco el chip. Aquí la idea es reforzar sobre todo la zona superior para que eso cuando se tense tire del glúteo hacia arriba. Ok. ¿Vale? Y este es un estudio del 2020, de marzo del 2020, de aumento de mínimamente invasivo de glúteos con ácido poliláctico, ¿vale? Entonces te dice que evites inyectar profundo
en la zona del triángulo de peligro para prevenir la inyección intravascular. Eso es si lo haces con agujas, y ahí con cánula pues realmente no hay peligro. Y la conclusión del estudio, que es un estudio bastante interesante, hecho en, en Reino Unido, si no me equivoco, es que el procedimiento es seguro, efectivo para mejorar, que esto sí, por lo que pongo este estudio, firmeza, forma, proporción y proyección, ¿eh? Y que los que vayan a hacer estos procedimientos, lo que más importante es la apropiada selección de paciente. ¿De acuerdo? Es decir, una persona que esté muy gruesa, que tenga un culo muy pesado, seguramente no va a quedarse satisfecha, porque por mucho que el culo se ponga más firme, no va a tener un glúteo bonito. ¿De acuerdo? De Y, acuerdo. termino, prometido. Y las técnicas para optimizar tanto los tratamientos faciales y no faciales de voluminización con el poliláctico, que este es otro estudio que ya tiene un tiempo, dice que ya hablaba de que el poliláctico es capaz de proveer mejora estética en múltiples áreas del cuerpo, incluido dorso de las manos, escote, cuello, glúteos, y ya hablaba aquí de cicatrices, ¿vale? Las cicatrices de acné Ujú. es un tema que está poco estudiado en el poliláctico, pero no lo pierdan de vista, sobre todo si incorporan el Lenisna 50. El Lenisna 50 en cicatrices va a ser una bomba. Este es un libro publicado ahora en el 21, hace un mes, 2 meses, Facial Voluminization with Fillers, y le podéis comprar por internet, que yo le compré por internet. En la página 78 habla del poliláctico, y os he puesto este pantallazo que habla del levo poliláctico, pero solamente habla de dos marcas. Una es Sculptra, esta compañía tiene muchos libros de medicina estética, y el otro producto del que habla es de Lenisna, ¿vale? No habla de, de la Enluma, por lo menos de momento, ¿no? Y fíjate que lo bonito en las conclusiones es que el propio libro te está comparando las microesferas y te está diciendo, si leyéramos lo que concluye el autor del capítulo, es que da menos complicaciones Lenisna que Sculptra, y es más fácil de utilizar, ¿vale? Este es un último estudio también de abril del 2021. He intentado poner lo último de lo último, y la conclusión del estudio publicado en el Journal of Cosmetic Dermatology es que los estudios preliminares sugieren que es una técnica no quirúrgica para correcciones postquirúrgicas, es decir, para después de liposucciones o incluso después de lifting. Se puede utilizar como un complemento muy bueno. Y terminamos con las complicaciones, que siempre lo más feo, las inmediatas: sangrado, moratones, edema, inflamación, y las que a todos nos asustan son los nódulos y los granulomas. No toda lesión nodular que se toca es un granuloma. Ya les explicó mi amigo el dermatólogo Íñigo de Felipe que para hacer un diagnóstico de granuloma hace falta una anatomía patológica, hace falta un estudio histológico, y la mayoría de nuestros pacientes no se van a dejar hacer una biopsia para comprobar si ese nódulo es un granuloma con una infiltración macrofágica, etcétera, ¿eh? Lo que sí Ujú. debemos de saber es que tanto si son granulomas como si son nódulos, persisten, pero normalmente, como mucho en 5 años, ya sé que 5 años es una barbaridad, se acaban reabsorbiendo incluso los granulomas, ¿vale? Y que bueno, si hay que hacer algo, pues está descrito la inyección con fluoruracilo, con tiosulfato sódico, pero normalmente con darle un poquito de radiofrecuencia, infiltrar un poquito de una mezcla de suelo fisiológico con lidocaína es suficiente. Conclusiones: Lenisna, potente estimulador de colágeno para la regeneración de tejido profundo, resultados duraderos de unos 25 meses demostrados, demostrada también la total reabsorción del producto sin ningún residuo tóxico, solución óptima para la pérdida de volumen facial y corporal, alta eficacia, seguridad, resultados sobre todo progresivos. Por eso en facial a los hombres les gusta mucho, mucho, ¿vale? Porque muchas veces los hombres quieren hacerse algo que no se les note mucho, ¿no? Y la mejoría con Lenisna es como muy progresiva, de tal forma que si se pincha el viernes, el lunes va a la oficina, nadie le nota nada, pero a medida que van pasando las semanas, cada día está un poquito mejor. Y el nivel de satisfacción
es muy alto. La bibliografía, por si les envío la presentación. Por Instagram me pueden contactar en esta dirección, @Dr. Ernesto Pérez, y si me quieren la presentación o los estudios o cualquier cosa que no dejemos resuelto hoy, pues me envían un correo electrónico ahí a esta dirección y yo estaré encantado de responderle si conozco la respuesta, y si no conozco la respuesta, buscaré quien la conozca. ¿De acuerdo? De ¿Y acuerdo. qué quieres hacer, Jessy? ¿Quieres leer tú las Doctor, preguntas? le leo las preguntas que nos están haciendo para que nos vaya ayudando. Estoy yo leyendo por aquí también para echarte una ¿Sí? mano. Dice, doctor, buenas tardes. Sí. ¿Este producto causa algún malestar posteriormente? Bueno, al aplicar el producto causa malestar posteriormente. ¿Quiere decir alguna molestia, algún dolor? Ujú. No, no. Si lo haces con cánula, seguro que no, ¿vale? Porque la mezcla, como lleva un poquito de lidocaína y es suelo fisiológico con lidocaína, cuando se absorbe, las microesferas de lenisna no van a darte ninguna molestia. Si lo haces con aguja y has pinchado alguna estructura que hayas dañado, pues podría molestarle, pero no sería por el producto, sería por una mala técnica. Pero el producto no es como cuando dejas un hilo que luego estás notando, o cuando dejas un ácido hialurónico muy reticulado que luego notas ahí la presión. El producto no da ninguna molestia. Ok. Doctor, me preguntan acá también. ¿Se puede aplicar en pacientes que tienen hilos PDO? Se puede aplicar. ¿Qué pasa? Que los hilos de... A ver, si soy yo el que he puesto los hilos de PDO y sé exactamente dónde están los hilos, lo hago sin problema, ¿vale? Lo ideal es no hacerlo en un corto periodo de tiempo en la misma zona. ¿Por qué? Porque sabemos que una de las formas de acelerar la reabsorción de los hilos es meter líquido, ¿no? Si le metemos mucho líquido, aumentamos la hidrólisis, que es por la vía por la que se degrada la polidioxanona. Entonces yo no metería una solución acuosa abundante encima de un hilo que esté implantado recientemente. Pasadas 6 o 8 semanas, el hilo de PDO ya se ha rodeado de colágeno, con lo cual ya no habría ningún problema. Y por supuesto, si yo le he puesto unos hilos aquí y le pongo el Lenisna en otra zona, pues tampoco hay ningún problema. Pero misma zona, mismo plano, mismo día, yo no lo haría. ¿Vale? Ok, entonces sí podrían hacerlo 7 días después. Si va a ser en la misma zona, yo me esperaría 6 a 8 semanas. 6 a 8 semanas. Perfecto, doctor. Si va a ser en la Doctor, misma zona. una consulta. ¿Y podrían colocar tal vez Lenigna antes de colocar los Sí, hilos? sí, mucho Sí. mejor y mucho más razonable, porque el Lenisna va a redensificar la piel y sabemos que cuando ponemos hilos y tensamos mucho, si sobra piel, luego hay que soltar un poco los hilos porque si no se queda recogida, ¿no? Se queda fruncida. Si la piel ya está redensificada con Lenisna, se absorbe la solución acuosa y una semana mismo después ya podrías poner los hilos, con lo cual tiene mucho más sentido colocar primero el Lenisna y después los hilos. De hecho, un cirujano plástico con el que trabajo yo, uno de ellos, le gusta mucho poner Lenisna, poliláctico, antes de los lifting. Ujú. Lo hace normalmente 2 meses antes. Cuando a un paciente le va a hacer lifting, primero le pone el poliláctico para que la piel esté más firme y luego después hace los lifting. ¿Vale? Ah, perfecto. Doctor, también acá nos escriben una pregunta. ¿Algún antídoto como la hialuronidasa, No. si es que tenemos riesgo de taponear algún vaso sanguíneo? Mm, No y no, a las dos preguntas no. No hay antídoto porque no hace falta. Es decir, no vas a necesitar un antídoto porque, a ver, tú cuando pones hialuronidasa para el hialurónico puede ser por dos motivos. Uno es que haya un mal resultado estético y quieres corregir ese resultado estético y le ha quedado una bolita en el labio y le inyecto hialuronidasa para quitar la bolita. Eso con Lenisna, si has hecho la dilución adecuada, lo has colocado bien, no va a ocurrir nunca. Y la otra es que cuando tú pones hialuronidasa es en un caso de urgencia, en una inyección intravascular o en un caso de necrosis, que hemos visto por el tamaño de las microesferas
que es que no se iba a obstruir el vaso. Es decir, va a ser muy difícil que con una aguja de 27 o con una cánula de 25 o de 22 hagas una inyección intravascular en los tratamientos de Lenisna, pero es que aunque lo hicieras, no va a hacer falta una hialuronidasa, es decir, no se va a taponar el vaso sanguíneo. Lo vimos en el artículo en el que inyectaban las arterias de la oreja del conejo, no sé si se acuerdan. He pasado deprisa porque sé que esto lo comentaron en la webinar anterior, ¿vale? Pero vamos, que no hay antídoto porque no hace falta, ¿de acuerdo? Ya. También había comentado que cuántas sesiones eran recomendadas. Vale. Recapitulamos, en facial yo siempre pongo un vial por sesión, normalmente 2 viales. En pacientes muy estropeados, hasta un vial por década de vida. Si la señora tiene 70 años y nunca se ha hecho nada, a lo mejor le llegamos a poner, yo no lo he hecho nunca, 7 sesiones, es decir, 7 viales, ¿de acuerdo? Uno cada mes. En corporal, normalmente ponemos 3 o 4 viales por sesión. Estoy recordando la semana pasada, por ejemplo, he puesto Ujú. 8 viales en una sesión, pero porque hicimos cara interna de brazos, cara interna de muslos y glúteos, ¿vale? Pero, por ejemplo, en unos glúteos normalmente pongo 3 viales, 4 viales y normalmente 2 sesiones. No hay un límite. Esta pregunta la puedes hacer en cualquier otro producto. ¿Cuántas sesiones son necesarias de ácido hialurónico? Va a depender de cuántos viales pongas en cada sesión y de cuántas zonas trates y de cómo esté estropeado el paciente, ¿no? Pero por regla general, 2 sesiones, ¿vale? Va a ser Ujú. suficiente para conseguir unos muy buenos resultados. Mejor Perfecto, edad para doctor. empezar y no perder volumen, ¿no? Exacto. Después La nos siguiente, preguntan, sí. ¿cuál ¿Cuál es es la la mejor mejor edad edad para para empezar empezar a y no perder? perder volumen? Mira, Ujú. el envejecimiento comienza a los 25 años, ¿vale? Entonces, si fuéramos estrictos, pues diríamos, pues empezamos a los 25 años, que es cuando empieza el envejecimiento. Ya se ha descrito que en estudios de los telómeros para el envejecimiento cronológico, que a los 25 años se empiezan a cortar los telómeros. Normalmente a finales de la veintena, 29, 30 años, es cuando vemos los primeros signos del envejecimiento en forma de arruguitas, etcétera. Pero la inmensa mayoría de la gente hasta los 30 y tantos, 40 años no ve envejecimiento. Una chica joven o un chico joven pueden querer un aumento de labios, un cambio de nariz o otra cosa, pero normalmente envejecimiento como tal, normalmente no vemos hasta los 40 años, pero podríamos empezar a los 25 años. Yo siempre les digo que la mejor edad para empezar a tratar es cuando tú te diagnosticas, ¿eh? Nuestra especialidad Ujú. de medicina estética es la única en la que se diagnostica el propio paciente. No hace falta hacer una resonancia, no hace falta hacer una radiografía. El paciente coge el espejo, si se ve fantástico o guapísimo, pues no necesita hacerse nada. Si se ve que tiene algún problema que no le gusta, unas arruguitas, una mancha, pues que venga al médico estético, que nosotros le damos la solución. Y eso no depende de la edad. Cada vez más pronto la gente, ¿verdad? Usar Perfecto. aguja o cánula, indistintamente. Ya habéis visto los vídeos, a veces Ujú. aguja, a veces cánula, o a veces una combinación, ¿vale? Ya, doctor, después me preguntan acá, la zona de abdomen, ¿cuál es la mejor dilación? Esa pregunta la verdad es que no la entiendo. La mejor dilación es la distancia entre sesiones. ¿O a qué se refiere dilación? Sí, podría ser en cada cuánto tiempo, igual al mes. Sí. Por dilación, si entendemos la separación entre sesiones, eh, si vamos a la fisiología de la formación de los colágenos, lo ideal sería hacer las sesiones cada 6 a 8 meses. Pero la mayoría de las veces cuando nuestro paciente viene a la clínica quiere ver un resultado un poco más rápido. Entonces, para efectos prácticos, yo siempre estoy haciendo una sesión cada mes, ¿vale? Perfecto. Doctor, acá nos ponen una consulta. Si la paciente tiene ácido hialurónico en glúteos, ¿puede aplicarse el producto? ¿Después de cuánto tiempo? Mira, el ácido hialurónico en glúteos, te digo un poco lo mismo que los hilos. Si eres tú el que lo has puesto, sabes dónde lo has puesto, sabes qué producto has puesto, a qué profundidad, lo puedes hacer el mismo día. De hecho, os recuerdo que el Lenisna incorpora ácido hialurónico en la mezcla, un ácido hialurónico no reticulado. Si recapitulamos, hace muchos años nos advertían de no mezclar productos.
Pero ya desde hace unos años hay productos perfectamente autorizados que incorporan en la misma jeringuilla ácido hialurónico e hidroxiapatita cálcica, o en este caso ácido poliláctico con ácido hialurónico. No es una cuestión de que se mezcle ahí el poliláctico con el hialurónico y vaya a ocurrir una reacción química extraña, no es eso, sino que sencillamente si yo he puesto un hialurónico en glúteos para aumento, entiendo que habré puesto un hialurónico mínimo 10 centímetros cúbicos, mínimo una G' alta, es decir, un producto cohesivo, un producto que cuando se siente el paciente no migre y no se vaya a otro sitio, y estará profundo, y normalmente el Lenisna lo voy a poner superficial, con lo cual no haría falta separarlo nada, ¿eh? Se podría hacer el mismo día. El mismo día. Doctor, ¿cuál es el porcentaje de mejora en un paciente en una sesión? No hay respuesta a esa pregunta. Yo no la he visto. Fijaros que los estudios que hablan de porcentaje de mejora es una apreciación subjetiva. Es decir, Okay. a veces los propios pacientes te dicen, uy, me veo mucho mejor, y el médico no ve tanta mejoría, y al revés. Hay veces que tú dices, joder, pues está muchísimo mejor, y el paciente dice, es que no me lo noto, no me lo noto. Por eso es importante hacer buenas fotos antes de los procedimientos. La única forma de responder a esa pregunta de modo objetivo son con las histologías, ¿eh? Entonces, en los estudios vemos cómo se multiplican las fibras de colágeno por 3 y por 4, ¿vale? Entonces, pero eso no es una mejoría de un 30%, un 60%, un 90%, no se puede medir, ¿vale? Ok, está bien. Exactamente. Doctor, nos preguntan cuál es el porcentaje de dilución que recomienda. Bueno, en eso hemos dedicado un buen rato, Ujú. ¿vale? Y hemos repasado algunos estudios y hemos repasado cómo lo diluyen algunos autores y cómo lo hago yo. Yo lo que hago siempre es diluir el día anterior en 5 mililitros, porque con esa mezcla yo sé que va a ser lo mínimo que voy a utilizar siempre, y a la hora de inyectarlo siempre le añado 2 mililitros de lidocaína. Si es para facial, llevo la mezcla a 10, es decir, le añado 3 más de suero, y si es para corporal lo llevo a 20, ¿eh? Es decir, le añado 13 más de suero para una Ujú. mezcla total de 20. En facial 10 mililitros, en corporal 20, siguiendo un poco lo que hacen los cirujanos plásticos del American Board of Plastic Surgery de Estados Unidos. Mi compañero Íñigo de Felipe lo lleva siempre, tanto para corporal como para facial, en Sí. 30. Los brasileños están haciendo las diluciones para facial en 8 y para corporal en 16, un poquito menos que yo y bastante menos que Íñigo. Pero siempre mínimo 5 para evitar problemas, ¿vale? Vale. Doctor, acá nos hacen otra pregunta. Nos preguntan, si se formara nódulo, ¿podría repetir o con qué disolver? Si se forma nódulo, el nódulo seguramente es culpa nuestra, ¿vale? Un Ujú. nódulo implica mala dilución, mala suspensión, mejor dicho, decimos dilución por costumbre, o que has puesto bolo demasiado grande en una zona hiperdinámica y que además no le has recomendado al paciente que se masajee. Cuando teníamos con Leniesna yo es que no tenía ningún nódulo, ¿eh? Llevo utilizándolo casi 3 años, desde el 19, desde marzo del 19, todo el 20 y lo que llevamos del 21, 2 años y medio. Y no he tenido ningún nódulo, pero sí tuve muchos con Sculptra. Cuando son palpables pero no visibles, Danny Flegar, que era el que desarrolló todo el tema del Sculptra, decía que eso era deseable. Íñigo también lo cuenta siempre, ¿no? Los nódulos son deseables, porque el nódulo es una retracción de piel y si te lo tocas pero no se ve, deja el nódulo y no hagas nada. Claro, el paciente a veces te dice que no le gusta, se lo quiere quitar. ¿Y qué hacíamos siempre? Infiltrar con suero fisiológico y agua bidestilada y pasarle un poquito de radiofrecuencia. Y normalmente mejoraba un poquito. Pero bueno, le hacías venir cada semana o cada 15 días al paciente 5 minutos, le pasabas la radiofrecuencia, le pinchabas un poquito de suero, que es barato, y normalmente en unas semanas, unos meses, no había desaparecido, pero había mejorado lo suficiente, ¿vale? Pero si el Vale. nódulo no es visible, muchas veces no hace falta hacer nada. Perfecto, doctor.
Doctor, nos hacen una consulta. En el caso de que se coloque Lenisna en corporal, ¿cuánto tiempo después se puede hacer ejercicio o no se debería Inmediatamente, hacer? inmediatamente después, ¿vale? Tú te puedes poner el Lenisna en glúteos y irte al gimnasio a hacer ejercicio, no hay ningún problema. No es como cuando ponemos prótesis o hialurónico que le recomendamos una semana normalmente. Aquí tú te puedes ir a hacer ejercicio inmediatamente. A lo mejor hasta te viene bien. El ejercicio va a ser Ujú. una especie de masaje, ¿no? Que se va a hacer, o sea que lo puede hacer inmediatamente. Perfecto. Se puede Doctor, aplicar en líneas alrededor de ojos o patas de gallo, no se puede. ok. ¿Y cuál sería la duración suponiendo que quiera conservar el producto? Se refiere a la duración preparado, suspendido. Ujú. Bueno, o sea, la duración del producto en tu cuerpo, en los tejidos, 25 meses, más de 2 años, ¿vale? La duración del producto en el bote, una vez suspendido, como empresa, Ciela Group os tiene que decir que lo suspendáis el día anterior y lo administréis al paciente. Y ya está, y no lo guardéis. Por el Ujú. riesgo de contaminación, ¿vale? Pero hay estudios hechos en SAS Dermatology de hasta 3 meses diluido el producto a temperatura ambiente, ¿vale? En Claro. suero fisiológico y el producto estaba bien, hasta 3 meses, ¿vale? Yo no recomiendo guardarlo 3 meses, pero una semana, 2 semanas sin ningún problema. Por ejemplo, Íñigo decía que cuanto más tiempo esté, incluso mejor, ¿no? Pensad que Sí, esta dilución lleva ácido hialurónico, un ácido hialurónico no reticulado. Entonces, bueno, claro. una semana, 2 semanas yo diría que sería suficiente para poner. Perfecto, doctor. Doctor, nos preguntan, en manos, ¿cuál sería la dilución? 20 mililitros. 20 ¿Vale? ml. 20 mililitros. Si es una mano muy descarnada, con la mano muy fina, que se le vea mucho el hueso, incluso me podría plantear un poquito más, 25. Esto lo digo como anécdota, cómo hacíamos para las manos? Le ponemos 10 centímetros cúbicos en cada mano, claro, la mano se le va a quedar bastante hinchada. Y le Ujú. ponemos un guante de látex o de nitrilo, y le decimos que se siente sobre su propia mano, ¿vale? 20 minutos. Y así, digamos que lo está masajeando, extendiendo y ya está, ¿vale? Perfecto. Doctor, En en posliposición, liposucción, conformación, sí, sí, claro que ayuda. De hecho, uno de los últimos estudios que os he puesto ahí hablaba de eso, ¿vale? El penúltimo estudio que os he puesto del año 21 hablaba de que precisamente se combina muy bien después de los procedimientos quirúrgicos. Entonces, ayudaría bastante para la fibrosis. Más. perfecto, doctor. Estas son las preguntas que tenemos. Sí me están pidiendo si podría mostrar la imagen de las zonas de colocación, ya Ah, que la dilución nos había comentado que habían dos partes, ¿no? Como que más concentrado en la parte baja del rostro y más diluida en la parte frontal, ¿no? esto. Exacto. En la zona Entonces, roja, ujú, diluido en 30, ¿vale? O eh, mínimo en 20. Y en la otra zona, ya, diluido en 10, ¿vale? perfecto, doctor. Si Doc- leemos el pie de la foto, dice, el poliláctico debería evitarse en las zonas de piel muy fina, como la zona periorbital, que por eso cuando preguntaba a la compañera antes, ¿en patas de gallo se puede pinchar? Ojo, para pinchar en patas de gallo va a salir Juveluc o Lenisna 50, que es el que selecciona las microsferas más pequeñitas, que sale por aguja de 33G, como la mesoterapia, y que se comporta como un skin booster. Juveluc sí se podría poner en patas de gallo, ¿vale? Incluso en ojera, un poquito más ya, profundo. Pero hablando de lenis, evitar la zona que está dibujado en roja, en rojo en la zona, ¿vale? Zonas dinámicas y esto. Y si lo usas, como hace mi amigo Íñigo, la dilución más alta, en 20, mínimo. eh, a Pues, ver, se puede levantar la zona de cejas, ¿no? sí, Pues, a ver, la técnica esta del lifting frontal, la idea es
redensificar toda la zona de la frente para producir ese efecto de lifting de cejas. Pero sinceramente hay dos técnicas más rápidas y mejores, ¿no? Una es la toxina botulínica para un lifting de cejas normal, y otras son los hilos Los de hilos. polidioxanona, ¿no? El Foxy Exacto. Eyes o Cat Eyes, que funciona muy bien y es rápido y el paciente ve el resultado inmediato. Si el paciente no tiene prisa y quiere esperarse 6 u 8 semanas, con Lenisna también se puede hacer. Perfecto, doctor. Cosas. Una centrifugadora sería útil si no tenemos Vortex. Pues sí sería útil. El tema es que las centrifugadoras normalmente puedes meter un tubo de sangre, ¿no? Entonces tendrías que abrir el vial de Lenisna, meterlo en el tubo de sangre. Ahí ya no te lo podemos recomendar nosotros, porque hay un riesgo de manipulación o de Contaminación contaminación, ¿no? también. Ujú. Pero realmente el efecto probablemente sería muy parecido, ¿vale? Lo ideal es el Claro. Vortex, porque primero es mucho más barato que una centrifugadora y además hace el movimiento de agitación ¿no? Que es el bueno para la suspensión. Pero si tienes una centrifugadora y quieres andar haciendo el trasvase, probablemente te iría muy bien. Yo no lo he probado. El lóbulo de oreja no tiene mucho sentido, ¿no? Veo ahí la pregunta del lóbulo de oreja. Ujú. El lóbulo de oreja, pues métele algo más denso, ¿no? Un ácido hialurónico, etcétera. Tiene sentido si estás tratando toda la cara y esta parte de aquí debajo, las típicas arruguitas que a veces tienen las señoras muy mayores justo por delante. Pues bueno, ya que le pones, le puedes poner un poquito ahí, pero tratar aisladamente el lóbulo de la oreja, diluir un producto en 10 mililitros, no le puedes meter 5 mililitros en cada lóbulo de la oreja, ¿no? Pero bueno, si forma parte de un tratamiento en el que haces todo y un poquito en el lóbulo de la oreja, ¿por qué no? No pasa nada. Perfecto, doctor. Y comentarles a los médicos de acá de Perú que nosotros estamos trayendo los Vortex, que es por parte de sus paquetes y se pueden comunicar con su representante para que le dé el tema de información y promociones, ¿no? Doctor, quería agradecerle infinitamente por su tiempo, por ayudarnos a despejar todas las dudas que de por sí tenemos al ser un producto nuevo que se está manejando acá en el Perú. Ujú. Y nada, doctor, esperamos pronto poder volvernos a conectar y cualquier consulta ya nos estaremos comunicando con usted. Muy bien. Si Bueno, doctor, alguien quiere algo después de cortar la comunicación, pues lo que os decía, ¿eh? Yo si me escribís algún correo o por Instagram, puedo tardar en responder un día, 2 días, pero respondo siempre, ¿vale? muchísimas gracias, doctor. Gracias, Agradecer a Jessy, por tu trabajo. Es el más ingrato, ¿eh? Que tienes que estar ahí moderando y llevando el tiempo y todo esto, pero lo has hecho muy bien y gracias a todos por estar ahí, por dedicarme un rato de su sábado. Y nada, bendiciones para todos, que les vaya muy bien y suerte. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctores. Agradecer a la empresa Fagil y a todos los médicos de República Dominicana que estuvieron presentes en su presentación, doctor. Muchísimas gracias. Para otra oportunidad, igualito les estamos pasando las invitaciones para poder participar. Gracias.